La Superestación. El gobierno y la oposición acordaron reanudar el diálogo político congelado desde hace 11 meses, el martes, hoy en Barbados. He invitado a Michael Penfold, investigador global de Wilson Center, profesor de IESA y analista. Buenos días y bienvenido, Michael. Qué gusto tenerte aquí un placer. En el programa, por favor. Bueno, la pregunta es si hoy se reactiva el diálogo político o ya hay un diálogo, digamos, fuera de cámara, que hoy finalmente pues se va a concretar lo que es los acuerdos y diría yo el ceder, digamos, de parte y parte para que finalmente pues haya un acuerdo político en Venezuela, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto están avanzadas o no estas negociaciones? Mira, es muy importante la reanudación de las negociaciones que están en el marco de México, pero que se van a dar en Barbados, y que se viene trabajando ya con un tiempo de anticipación. O sea, este es el aterrizaje de un esfuerzo internacional muy importante. Hay ya más de 4 o 5 meses de conversaciones continuas entre la Casa Blanca y Miraflores que ha venido ocurriendo en distintas partes del mundo, pero que se han venido dando. Hubo 2 encuentros fundamentales, uno en Bogotá y otro en Bruselas, entre las 2 delegaciones en el marco de los presidentes latinoamericanos y europeos, que son, digamos, los pasos previos que permiten en el plano internacional ir armonizando la posibilidad de retomar ese diálogo que en este momento se va a enfocar básicamente en el tema electoral. En un esfuerzo en el plano internacional por parte de los Estados Unidos de ir relajando sanciones internacionales, en particular las petroleras, cosa que ya ocurrió en noviembre del año pasado, en un proceso donde se retomó también la negociación. Lamentablemente no pudo continuar porque no se implementó el fondo humanitario, pero que vino acompañado también de los acuerdos de Chevron, que ha permitido un aumento importante de la producción petrolera venezolana. Entonces, eso, digamos, es parte de un continuo, de un esfuerzo de articulación por parte de la política exterior de los Estados Unidos, de un esfuerzo latinoamericano, particularmente de Colombia, Brasil, de poder ir estimulando esa negociación, y también de Europa, que jugó un papel fundamental en esa reunión en Bruselas que vimos hace 2 o 3 meses atrás. Para que una negociación se dé, ambos tienen que tener la voluntad de ceder, ¿no? En este caso, ¿qué cedería la oposición y qué cedería el gobierno? Yo creo que en este momento lo que estamos, o lo que probablemente estemos o vamos a ver ya en escena, es un acuerdo de qué es lo que es mínimamente aceptable para una elección internacionalmente legitimada. Es decir, lo que no vimos en el 2018, que llevó a la crisis tan profunda institucional e internacional de Venezuela. Entonces, creo que lo primero es, ya se ha avanzado en el tema del CNE, un CNE que se nombró en el 2020 para las elecciones del 2021, que se volvió a nombrar en agosto de este año, que hasta ahora nadie ha cuestionado, y que pareciera que todos los actores internacionales aceptan. Los actores internos tienen posiciones alrededor de ese CNE, y lo que falta es definir la fecha, que creo que es algo que se va a discutir en Barbados, cuál es la fecha de esa elección presidencial. En segundo lugar, un tema que es muy, digamos, que divide profundamente a la oposición, y por eso el chavismo lo aprovecha, que es el tema de las inhabilitaciones, y un tema que pareciera ya haberse aceptado y que ya ocurrió en las elecciones regionales, que es la vuelta de la observación internacional para la elección presidencial, que supone tomar en cuenta el informe que la Unión Europea levantó y para el cual se debería aceptar dentro de esas negociaciones de Barbados algunas reformas puntuales o, digamos, significativas también de ese proceso electoral. Por ejemplo, el tema de los medios, el tema del registro electoral, el tema del financiamiento de las campañas, es decir, temas muy importantes de cara a una elección presidencial que apunta a darse en el marco de ese acuerdo. Pero creo que la fecha, que es fundamentalmente algo que los Estados Unidos ha estado pidiendo,
y la vuelta de la observación internacional es el centro de esa discusión, junto con las reformas electorales de cara a esa elección presidencial. Ahora, otro punto que está sobre la palestra es qué va a pasar con las inhabilitaciones, es decir, si eso está como, si el diálogo es únicamente dedicado, porque hay, por supuesto, una parte de la opinión pública que habla también de los presos políticos. Entonces, si están, digamos, en medio de esas peticiones que ambas partes, con voluntad política, bueno, en un acuerdo, van a ceder. Entonces, la pregunta es, si solo es electoral, ¿qué va a pasar con las inhabilitaciones, ¿no? Mira, yo creo que el tema de los presos políticos y el tema de los derechos humanos es un tema fundamental. Y creo que es una exigencia también de la comunidad internacional que esas elecciones se puedan dar en un ambiente donde no tengamos esos presos políticos en Venezuela. Y probablemente eso sea también parte de un esfuerzo de tratar de darle un sustento a ese acuerdo que puede salir o puede no salir en el marco de Barbados, en este caso, y que ojalá suceda lo antes posible la liberación de todos los presos políticos venezolanos. El tema de las inhabilitaciones es sin duda alguna la manzana de la discordia, porque el chavismo ha sido muy firme en el sentido de decir que no las va a eliminar y que básicamente existen y que están además refrendadas en algunos casos judicialmente, en otras no, por acciones administrativas. Y la oposición está exigiendo, creo yo correctamente, que esas inhabilitaciones no tienen un carácter democrático, que al final le permite al chavismo escoger básicamente contra quién compite, y pide la remoción también en el marco de unas primarias que a mi juicio se van a dar como parte de esa negociación internacional que venía ocurriendo particularmente con los Estados Unidos y que vamos a tener este domingo. Y que va a plantear un dilema, porque evidentemente la candidata María Corina Machado, que lo más probable es que gane esas primarias, tiene una situación de inhabilitación y eso va a plantear un dilema de cara a las candidaturas, de cómo va a afrontar la oposición ese proceso. El chavismo además, ya lo dijo ayer Maduro, no está hablando de una negociación, sino de varias negociaciones con varias oposiciones, y me imagino que va a tratar de hacer también una escenografía de una negociación que hay en Barbados y otra negociación que hay con otras oposiciones fuera de la oposición democrática que está participando en las primarias. Y esto va a plantear un dilema, y es un dilema que va a tener que enfrentar la oposición porque es básicamente un elemento que en mi visión, es difícil que el chavismo realmente flexibilice eso de una manera importante, que las elimine. Probablemente pueda incluso terminar cediendo unas inhabilitaciones sí o otras no, lo cual plantea también unos dilemas muy importantes, o que básicamente la oposición termine aceptando esa restricción, lo cual pone una posición, digamos, exige a la oposición un esfuerzo de coordinación estratégica de cara a las primarias y postprimarias muy importante. Lo cierto es que estamos en un punto crítico en Venezuela. O sea, esto que está pasando hoy es resultado de un esfuerzo internacional muy grande, que permite aterrizar desde lo internacional a lo local esa elección presidencial, y hoy es que vamos a empezar a ver al final de esa ronda de negociaciones que se inicia exactamente dónde estamos en cuanto a las condiciones electorales. Pero a mi juicio pareciera que hay dos cosas que ya están por sentadas. Una, la fecha, y dos, la participación internacional en esa observación, que es lo mínimo que debe ocurrir para que esas elecciones presidenciales tengan una aceptación internacional, tal como ocurrió en Guatemala hace poco. Entonces, el tema de las inhabilitaciones, sin duda alguna, es el centro del proceso de negociación entre la oposición y el chavismo en esa mesa de negociación. Ahora, esto... a cambio de, porque como te dije, las dos partes pues tienen que ceder, esto a cambio de el levantamiento parcial de las sanciones. El levantamiento parcial de las sanciones es una negociación directa entre los Estados Unidos y Miraflores. No pasa por este acuerdo. Los Estados Unidos está condicionando la emisión de licencias a partir de ciertos acuerdos mínimos y de la reanudación de ese diálogo.
pero los Estados Unidos formalmente no es parte de esa negociación, aunque informalmente es el actor internacional más importante de esa negociación. Y lo que los Estados Unidos está asomando es que está dispuesto a seguir flexibilizando sanciones secundarias, en particular la posibilidad de emitir licencias que permitan la exportación petrolera a Europa. Y probablemente también emita licencias a algunas petroleras americanas que están negociando o que quisieran negociar deuda por temas petroleros en el caso venezolano. Eso lo vamos a ver, pero eso es a partir del evento de la negociación. Es decir, los Estados Unidos sí sujetó la emisión de esas licencias a la ocurrencia de esto que estamos viendo en el día de hoy. Y que no se puede ver como eventos como independientes. Están todos conectados. Sí. Esto al final es la articulación, es como tejer. Y aquí ha habido un esfuerzo muy importante de los Estados Unidos, de Colombia, de Brasil, de Chile y de otros países latinoamericanos, en particular México, junto con Europa, de tratar de ir tejiendo unos acuerdos mínimos, que es lo que yo creo hacia donde va Venezuela, a un mínimo de mínimos de cara a una elección presidencial que es fundamental resolver adecuadamente para poder redemocratizar el país, para poder reinstitucionalizar el país y para poder afrontar una situación humanitaria muy importante. Tampoco me sorprendería, y eso creo que lo mencionaron en varios reportes internacionales que salieron ayer, que haya la decisión por parte de Estados Unidos de descongelar ciertos fondos, particularmente unos que están en Europa, en Portugal, en Inglaterra, que permitan atender la situación humanitaria. Porque aquí hubo un acuerdo humanitario en noviembre del año pasado que hay que ejecutar, que es fundamental, porque un proceso electoral en un contexto de una crisis humanitaria tan profunda como la de Venezuela, que básicamente está expulsando una cantidad muy importante de la población y que está generando también una presión muy importante para los Estados Unidos y para el resto de los países latinoamericanos, es fundamental atender. Entonces, ese esfuerzo, digamos, volviendo a tu pregunta, es un esfuerzo donde secretamente, de manera muy diplomática, un esfuerzo que yo creo que ha sido muy bien conducido, incluso por las delegaciones que están representadas en Barbados el día de hoy, de ir tejiendo esos acuerdos que permitan este aterrizaje que estamos empezando a ver, que yo creo que no va a ser perfecto, pero que es mejor tenerlo que no tenerlo. Lo otro también, sí, tienen la conciencia que al final las sanciones nos han afectado a los venezolanos. Es decir, hay un consenso que la mayoría prefiere, según la opinión pública, que esas sanciones se levanten, porque realmente han afectado desde que se implementaron al pueblo, ¿no? Mira, es fundamental reinstitucionalizar a Venezuela, que esas elecciones presidenciales sean reconocidas. Y esa es la condición en particular que los Estados Unidos está colocando para poder ir relajando y removiendo sanciones una vez que esas elecciones hayan ocurrido. Entonces, ahorita lo que estamos viendo es un proceso de flexibilización de sanciones que empezó con lo de Chevron. Ya también hemos visto incluso a países no occidentales, a China, entrar en acuerdos petroleros que han permitido una formalización incluso del comercio del petróleo hacia China que no teníamos hace un año atrás. Y en ese contexto estamos viendo también licencias que se han emitido a Eni y Repsol alrededor del tema del gas, y probablemente vamos a ver licencias similares para ayudar a las operadoras que ya están en Venezuela a poder producir un poco más. Ahora, esas licencias que se van a emitir van a tener un impacto petrolero muy grande. Yo creo que va a ser limitado en el sentido que Venezuela va a poder producir probablemente 100.000, 150.000 barriles más en los próximos 3, 4, 5 meses, pero que va a requerir de un mayor, digamos, de mayores concesiones democráticas, en particular con este tema de las inhabilitaciones, para que empecemos a ver licencias adicionales que realmente le permitan a Venezuela no solamente incrementar producción significativamente, sino incluso empezar a acceder a organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, que Venezuela en este momento no accede, porque el fondo no reconoce a Venezuela ni a Maduro
ni a la presidencia de la Asamblea Nacional. Es decir, el fondo básicamente ha decidido que hasta que no haya una resolución definitiva de este conflicto, el acceso a fondos muy importantes, en particular los derechos de giro, que son más de 5.000 millones de dólares, que son fundamentales para atender la crisis, no van a aparecer. Entonces, estamos en un momento crítico. Esto que ocurre en Barbados hoy es fundamental. Ahora, lo que hay duda, lo que hay incertidumbre es el alcance de ese acuerdo en el plano político. Yo creo que vamos a un primer acuerdo de mínimos, que en la medida que pasen estos próximos meses pudiera, en función de concesiones mucho más grandes, incrementar alguna de esas concesiones democráticas de cara a la elección presidencial. Bueno, te agradezco mucho, Michael. Ojalá que no se repita como es el título de tu libro, ¿no? Porque generalmente pues caemos a tener el mismo proceso, ¿no? Los acuerdos, en mi libro está clarísimo, sin esta negociación y sin estos acuerdos, sin unos acuerdos básicos, Venezuela difícilmente va a escapar de la dinámica que tiene hoy. Venezuela necesita estos acuerdos. Sin duda alguna. Bueno, te agradezco mucho, Michael, que me hayas acompañado esta mañana aquí en el estudio tempranito, ¿no? Madrugó por nosotros, Michael Penfold, investigador de Wilson Center, investigador global de Wilson Center y profesor de IESA. Analista, vamos a hacer una pausa, ya volvemos.